Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Bienvenidos. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase número 3 de teoría del proceso y el tema que vamos a trabajar hoy son los órganos jurisdiccionales, recordándoles que esta sesión está siendo grabada. Vamos a ver un poquito el objetivo de la clase, que el estudiante de la Universidad Rural conozca aspectos relacionados específicamente a cómo se desarrollan los organismos jurisdiccionales. Entonces, ¿qué son? Son instituciones encargadas por delegación citada de administrar justicia y ejecutar lo juzgado conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes de la República de Guatemala, denominándole tribunales de justicia. Entonces, sabemos que constitucionalmente tenemos esa facultad. La Constitución le otorga la facultad de ser la única institución del Estado de encargarse de juzgar. Entonces tenemos aquí, vamos a ver. Artículo 203. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. 203 constitucional. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución, las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y los jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Entonces, sabemos que tenemos una jurisdicción específica de los tribunales, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones y otros tribunales. Entonces, otros tribunales, tribunales militares, tribunal de cuentas, tribunal de lo contencioso administrativo, según la Constitución Política de la República. Entonces, estos son los órganos jurisdiccionales. ¿Cuál es su naturaleza jurídica? Por su función y por su origen son de naturaleza pública. ¿Por qué hablamos la semana pasada que eran de naturaleza pública? Vamos a ver si un voluntario. ¿Por qué decimos que es naturaleza pública? Sí, licenciado Rodas. Sí, probablemente porque es aplicable toda la República para todos los que la habiten, ¿verdad? Sí, muy bien. Entonces, su naturaleza es pública porque ahí recordemos que es el Estado el que interviene. Entonces, donde el Estado intervenga en una relación, sabemos que la rama del derecho va a ser pública. Entonces, su función y su origen son de naturaleza pública, eminentemente pública. Los órganos. Tenemos órganos preestablecidos, permanentes o integrados. Los preestablecidos, la Constitución Política de la República de Guatemala, son leyes jerárquicas superiores, ¿verdad? Los estatutos de gobierno que contemplan su creación y existencia de los órganos jurisdiccionales. Entonces, tenemos aquí la Constitución, leyes, reglamentos y acuerdos. Los permanentes es esa titularidad que le da de un órgano jurisdiccional. Entonces, es esa auxiliatura del órgano que puede sustituirse sin perder su institucionalidad o sus funciones. Entonces, aquí hay un órgano
que en algún momento, aunque las, digamos, puede ser cambiada. Integrados, los órganos jurisdiccionales se integran conforme lo dispone la Constitución. Yo le acabo de dar lectura a la ley del organismo judicial y en específico para integrar los órganos jurisdiccionales que se emplean. Entonces aquí está integrado por elección popular, por nombramiento. Por elección popular ya sabemos, ¿verdad? Que en este caso los habitantes del país, por medio de un voto directo, eligen a los magistrados. El sistema lo tienen, digamos, el dominio lo tienen los grupos o partidos políticos de la elección, ¿sí? Tenemos por nombramiento el organismo ejecutivo, por nombramiento a jueces y magistrados, es el hecho que el presidente de la República se implementó este tipo de procedimiento. Tenemos el concurso, que por medio del sistema de concurso se opta a cargos de jueces y magistrados. Entonces, aquí tenemos elección popular por nombramiento y por concurso. El artículo 207 de la Constitución Política de la República nos dice cuáles son los requisitos para ser magistrado o juez, ¿sí? Entonces, tenemos aquí los requisitos para ser magistrado. Entonces, este es ahora bien, para los nombramientos del organismo judicial, en el caso de los jueces de primera instancia, jueces de paz y algunos otros que deben pertenecer a la carrera judicial, tienen que seguir todos los procedimientos y una vez concluidos todos los procedimientos, es la Corte Suprema de Justicia la que nombra a los jueces. Tenemos, ahora bien, también tenemos cómo se da la elección en el organismo legislativo acerca de los tribunales de la Corte Suprema de Justicia y los tribunales colegiados, que en este caso son las cortes de apelaciones y otros tribunales. Entonces, aquí actualmente existe una nómina que es propuesta por una comisión de postulación. Entonces, esta comisión de postulación, digamos, pondera a los participantes o a los que están propuestos, ¿verdad? Y estos, después de que esta comisión de postulación hace su análisis, le presenta una nómina para integrar la Corte Suprema de Justicia de 26 candidatos y 26 suplentes, y entonces se lo presenta al Congreso de la República, y el Congreso, requiriéndole el voto por lo menos de las 2/3 partes de los miembros, se eligen a los 13 magistrados suplentes y a los 13 magistrados titulares y a los 13 suplentes. De igual manera, a los magistrados que van a dar, digamos, van a componer la Corte de Apelaciones y otros tribunales de justicia. Entonces, es así como ahora bien, los jueces de paz sí son nombrados por la Corte Suprema de Justicia. Muy bien, tenemos clases de órganos jurisdiccionales. Tenemos los órganos unipersonales, órganos jurados, colegiados y técnicos. Los órganos jurisdiccionales unipersonales, aquí el titular de este tipo de órgano es una persona. Entonces aquí lo vamos a encontrar en los juzgados menores, que es juzgados de paz, juzgados de primera instancia, en donde una persona a quien se le denomina juez es el que tiene la decisión. Estos son los juzgados unipersonales. Por ejemplo, los juicios laborales, su juzgado unipersonal, quien lo está a cargo en los juicios de divorcio, de pensiones alimenticias, juzgados de lo civil, es juzgados unipersonales. ¿Cuáles son sus ventajas? El titular tiene mayor responsabilidad en el manejo y conocimiento de la cosa.
de la cosa jurisdiccional y no es permitido que eluda las obligaciones establecidas legalmente. Existe mayor rapidez y facilidad para controlar y resolver el proceso. Es más económico, siendo solo una persona. Su selección rigurosa del personal que ocupa la judicatura. Entonces, las ventajas es que el juez conoce de primera mano, solo es una persona, ¿verdad? La desventaja, que existe la posibilidad de cometer cohecho y prevaricato. Existe la posibilidad de cometer equivocaciones en las deliberaciones. No todos los jueces son abogados, como por ejemplo, antes los jueces de paz no necesitaban ser abogados, los comarcales o comunitarios. Actualmente en Guatemala existe, como existe la carrera de estudios judiciales, el requisito para ingresar a la Escuela de Estudios Judiciales es, por supuesto, ser abogado y notario colegiado activo para que pueda ser, digamos, actualmente nombrado como juez de paz. Esto era antes, donde todavía hay algunos jueces que no necesariamente eran abogados, ¿verdad? Entonces, era permitido. Actualmente por la carrera de estudios judiciales, no, ya no se permite que ninguna persona que no sea abogado, colegiado activo, pueda ingresar a estas filas, ¿verdad? Los órganos colegiados se integran por más de una persona a quienes se les denomina magistrados, conocidos como las salas de las Cortes de Apelaciones, tribunales colegiados, tribunales de segunda instancia. Se componen regularmente de 3, presidente y 2 vocales. Entonces, estos órganos colegiados, los procesos son revisados por 3 jueces, uno en calidad de presidente y 2 vocales. También otro órgano colegiado es la Corte Suprema de Justicia, 13 magistrados y 13 suplentes, y la Corte de Constitucionalidad, constituida por 5 magistrados y 5 suplentes. Entonces, ahí está la fundamentación. ¿Cuáles son las ventajas? Mayor criterio, mayor certeza jurídica, porque aquí los 5 tienen que decidir sí o no, y si hay alguien que está en contra, razona su voto y explica por qué no considera tal cosa. Las resoluciones se ajustan a derecho. Se elimina con mayor facilidad el prevaricato y cohecho. ¿Cuáles son las desventajas? Diluye la responsabilidad entre los titulares, hay un mayor retardo en los trámites y hay una mayor retribución. Entonces, si nos damos cuenta, los órganos unipersonales y los colegiados sí tienen grandes diferencias. Hay ventajas y desventajas en cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, recordemos también que las decisiones de los órganos unipersonales, en este caso los jueces de paz o jueces de primera instancia, todas sus sentencias son revisadas por la Corte Suprema de Justicia. ¿Y en qué se miden? En los medios de impugnación. Cuando las partes consideran que ha sido violentado un derecho y que no están de acuerdo a la sentencia, el número de impugnaciones que tengan, es decir, que no sean razonables las impugnaciones. Entonces, si tienen evaluaciones constantes los órganos unipersonales. Los órganos jurados, el Consejo de Ancianos, por ejemplo, en el derecho maya, o ciudadanos honorables. Aquí en Guatemala tenemos el caso, por ejemplo, en el derecho maya, en donde existen tribunales jurados como consejos de ancianos, pero esto es aplicable únicamente a las comunidades mayas. Y ellos actualmente todavía se ventilan juicios, pero únicamente a la comunidad que corresponde. Digamos, si es habitante de esa comunidad, sí puede ser juzgado a través del derecho maya. Yo tengo un ejemplo. Por ejemplo, en un caso en donde en una comunidad maya hubo una violación o un sujeto violó a una niña y entonces él pidió pues ser juzgado cuando la comunidad lo llevó ante la comunidad maya, lo llevó al tribunal maya y entonces él fue juzgado con los castigos mayas que se le impusieron. El caso fue que la madre de la menor no quedó satisfecha con lo que le hicieron al sujeto, porque, por decirles un ejemplo, lo latigaron o el castigo que le hicieron, N castigo de actividades que le hicieron al violador, pero una vez terminado el castigo, así quedó. Entonces, la señora que pertenecía a una comunidad maya
se presentó al al juzgado de paz de la jurisdicción y le dieron su orden de captura a este presunto violador, que pues había sido condenado en el derecho maya, según el derecho maya, y entonces lo llevaron a los tribunales de justicia del derecho común. Entonces allí invoca que él no podía ser juzgado dos veces porque la persona, la víctima, aceptó que fuera juzgado por el derecho maya. Entonces, como ya había sido juzgado, ya no se pudo ventilar el caso en el derecho común. Entonces, las comunidades sí saben que una vez que haya sido juzgado por el derecho maya, ya no puede ser juzgado en el derecho común. Entonces le dictaron falta de mérito porque ya no podía ser juzgado, ¿verdad? Entonces, actualmente en nuestra República de Guatemala somos multiétnicos y también se respeta el derecho maya, pero únicamente a las comunidades y a las personas que viven allí, ¿verdad? Y que se regulan o respetan los lineamientos del Consejo de Ancianos o de a quien corresponda. Ciudadanos honorables, en este caso, doctrinariamente, nosotros por ser el tipo de derecho que somos como del derecho latino, no tenemos ciudadanos honorables en el sentido que, como por ejemplo el derecho anglosajón, en donde un tribunal y eligen a 15 ciudadanos honorables para que puedan decidir el caso y solo el jurado dicta si sí o no, como vimos el caso tan polémico del actor Johnny Depp, que a él tuvo un jurado en donde estaban evaluando y el jurado decide, delibera y le traslada la sentencia al juez. El juez es un juez regulador. Nosotros no tenemos ese tipo de legislación porque no, digamos, eso solo es en el ámbito anglosajón. Tenemos el técnico, que son jueces de derecho y no de hecho, ¿verdad? Aquí son abogados. Sistemas de instancias. Sistemas de instancia tenemos dos instancias, única instancia y la doble instancia. La única instancia, ventajas y desventajas, que es bajo costo, rápido y pocos recursos. Desventajas, la posibilidad de cometer errores o incertidumbres. Se va a doble instancia porque aquí hay una revisión, se evitan errores y hay una certeza jurídica. Entonces aquí el juez unipersonal, el juez de primera instancia, le pueden evaluar su trabajo a través de recursos o medios de impugnación y entonces se va a la doble instancia. La doble instancia es donde conocen las salas, las cortes de apelaciones y otros tribunales en donde revisan, los magistrados tienen la obligación de revisar, que estos son órganos colegiados, y revisan las sentencias y que las sentencias de primera instancia sean apegadas a derecho. Principios de la organización jurisdiccional. Los principios de independencia, de autoridad, de responsabilidad y jerárquica. Cuando hablamos nosotros de los principios, tenemos el de independencia, tenemos el poder de decisión. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando existen independencia, es decir, no están supeditados a alguna petición en especial, ¿verdad? De autoridad, poder de coercibilidad, es decir, las sentencias que emanan de un tribunal tienen ese poder coercitivo, poder de documentación. Recordemos que estos son escritos, es decir, todo lo que sucede en un órgano jurisdiccional es eminentemente escrito. Actualmente podemos nosotros tener copia de un acta sucinta de lo que sucede en los procesos. También, como les indicaba la semana pasada, creo yo, tenemos también, ahora cuentan en algunos órganos jurisdiccionales con audio y con video. Tenemos poder de la ejecución, es esa facultad que le da la Constitución Política de la República para poder ejecutar lo que se ventile en un órgano jurisdiccional. En el principio de responsabilidad nos habla de la disciplinaria.
en este ámbito es que todas las acciones u omisiones que sean consumadas en el ejercicio del cargo, no siendo constitutivas de delito, no causen daños a tercero, pero sí alteran el orden, existe una disciplina tribunal de justicia, ¿verdad? Y aquí es donde conoce el Tribunal Disciplinario de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, a través de la ley del organismo judicial, de la carrera judicial, del reglamento general de tribunales, y si fuera algún asunto que fuera del ámbito penal, pues también aspectos que regula el Código Penal. Entonces tenemos en el ámbito civil, este tipo proviene de responsabilidades o acciones o omisiones que por ignorancia o por negligencia o impericia se constituyen. Pueden ser falta o delito y que estas faltas o delitos causen daños o perjuicios a personas que puedan ser indemnizadas. Y en el ámbito penal es esa responsabilidad que se origina cuando el juez o magistrado o el personal que apoya comete una acción u omisión que es calificada o tipificada como un delito. Entonces, aquí se le pueden imputar algunos cargos que se encuentren contenidos en el Código Penal por acciones u omisiones que cometan los funcionarios o empleados judiciales. Entonces, sabemos que los jueces y los magistrados gozan del derecho de antejuicio. Entonces, no pueden ser sometidos de inmediato a un proceso penal, sino que debe declararlo, en este caso, el órgano competente, que en este caso sería la Corte Suprema de Justicia o el Congreso de la República. Entonces, ahora bien, existen aspectos que sí pueden, que hay como la excepción de la ley, que en los casos de detención infraganti, ¿verdad? Que también están contemplados en la Constitución Política de la República. Tenemos la jerárquica. Los tribunales de justicia tienen distribuida jurisdicción atendiendo a la jerarquía, atendiendo al territorio y a su competencia. Que eso lo vamos a ver más adelante. En relación directa, tenemos que las organizaciones jurisdiccionales van de lo superior a lo inferior y viceversa. Entonces, sabemos que existe una jerarquía, por ejemplo, fuera del órgano inferior al superior, jueces de paz, jueces de primera instancia, salas de las Cortes de Apelaciones, Tribunal de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y la distribución territorial, como en Guatemala está dividida por territorios, entonces cada extensión territorial o circunscripción municipal o departamental cuenta con una población. Entonces así es como se encuentran instalados algunos departamentos en las cabeceras departamentales, los juzgados de primera instancia o rama civil. Entonces, las salas de las Cortes de Apelaciones se encuentran, pues, que esta le corresponde la jurisdicción a la Corte Suprema de Justicia en Guatemala, pero atiende la jurisdicción en la República de Guatemala. Entonces, tenemos que hay principios de organización jurisdiccional. Tenemos, bueno, antes de terminar, cuando se hace esta clasificación de los órganos jurisdiccionales a nivel nacional, existe la categoría por competencia, por el grado y por el territorio. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la jerarquía de la jurisdicción ordinaria, aquí prácticamente estamos viendo en cuanto a la rama. Hay órganos jurisdiccionales que por su competencia son de la rama de familia, de la rama civil, de la rama laboral, de la rama tributaria, de la rama contencioso administrativo y de la rama penal. Entonces, cada órgano jurisdiccional está dividido según competencias de la materia. Ahora bien, cuando hablamos de la competencia territorial, esta va a depender si hay juzgados de primera instancia según el territorio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, en la ley en el reglamento de los tribunales, la Corte Suprema de Justicia
tiene establecido cuál es la jurisdicción, qué jurisdicción va a conocer cada tribunal, es decir, por cabeceras y por departamentos. Actualmente, como ha ido avanzando, digamos, el número de la población de Guatemala ha crecido, así también han crecido muchos juzgados para poder tratar de llegar al alcance de la población que lo necesita. Entonces, actualmente sí existen mayor número de juzgados y estos juzgados son aperturados a través de resoluciones que emiten la Corte Suprema de Justicia. Entonces, es por eso que ha existido la necesidad de alimentar, digamos, el cuerpo de jueces de paz, que es como inicia la carrera de un juez a través de la Escuela de Estudios Judiciales. Entonces, porque existe necesidad de más apertura de juzgados, ¿verdad? Y entonces en esta carrera de estudios judiciales le permite a los jueces de paz continuar su profesionalización, ¿verdad? Para que puedan llegar a ser jueces de primera instancia, tienen que agotar actualmente cursos, ¿verdad? Y exámenes para que puedan ser promovidos a los jueces de primera instancia. Entonces, ya sabemos que para ser magistrados de la Corte de Apelaciones y otros tribunales, en primer lugar, se requieren ciertos requisitos. Pueden ser proponerse a los abogados que han sido jueces de primera instancia, ¿sí? O jueces de paz, o jueces de primera instancia, o abogados con, por lo menos, se les piden por lo menos 5 años, dependiendo para qué candidatura está optando, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, en la Corte Suprema de Justicia, digamos, es un poco rigurosa en cuanto a la elección de los jueces de paz, jueces de primera instancia y jueces o magistrados para integrar las cortes de apelación. Entonces, estos son los principios que tenemos de la organización jurisdiccional. Sabemos que la carrera para el sistema de ingresos de estudios judiciales prácticamente es la forma en que el organismo judicial promueve ascensos y capacita de una manera con disciplina a los magistrados y jueces de primera instancia y jueces de paz. Entonces, ellos tienen que cumplir ciertos sistemas de aplicaciones de desarrollo en la carrera judicial. Actualmente el Consejo de Carrera Judicial y Juntas Disciplinarias tiene un trabajo muy arduo porque ellos se mantienen en constante capacitación a los jueces, ¿verdad? Entonces, la Junta Disciplinaria Judicial, como su nombre lo indica, pues es esa junta que conoce el comportamiento de los magistrados y los jueces en cuanto al desempeño, al cargo, y ellos reciben sanciones cuando infrinjan la ley y cuando se dan cuenta, cuando las partes o el usuario, ¿verdad?, de un proceso interponen recursos y esos recursos son en favor del actor o de la víctima o el demandado, en donde se evidencia, digamos, un dolo o pudiera decir el término, incongruencia de aplicación, de desconocimiento por negligencia, por impericia, por dolo o de mala fe. Entonces, estos son uno de los principios de organización jurisdiccional en los que se atienden en el órgano jurisdiccional. Entonces, yo creo que con este contenido termino la clase. No sé si hay alguien que tenga alguna duda, algún comentario antes de dar por terminado el curso. ¿No? Bueno, entonces con esto, habiendo agotado el tema del día de hoy, doy por terminado el curso y los veo la siguiente semana. Gracias, doctora. Muchas gracias.